La convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo. Es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Como reportero, como guionista, muchas veces expresé la angustia que se siente frente al papel en blanco cuando nuestra mente está del mismo color. Sucede que escribir no es solamente tipear en un tablero, como pensaría un elemental del pensamiento. Escribir es una conexión directa entre los dedos de la mano y el alma, entre los ojos y el espíritu, anexados a la necesidad de expresar en una sutil combinación de letras aquello que nos surge desde lo profundo y que nos vemos impelidos a expresar. En fin, escribir es maravilloso. Mamá me enseñó desde pequeño a tipear sin ver, mediante el uso de un aparato infernalmente difícil de manipular como lo era el mecanógrafo. De hecho, todavía lo tengo. Luego vino una máquina en serio. Se trataba de una Royal, modelo 1923, que me permitió conseguir la fuerza necesaria en los dedos para tipear palabras. Era dura, pero dúctil al tacto. Reaccionaba al primer intento y era fascinante ver cómo se formaban las palabras con firmeza y precisión. Luego vino la portátil. Recuerdo mis primeros pasos frente a mi flamante Olivetti Lettera 22. Fue uno de los regalos de cumpleaños más apreciados que tuve en mi vida. Era pequeña y me permitía ir con ella a todas partes. Para ese entonces, 12 años de edad aproximadamente, yo ya escribía rápido y con todos los dedos, además de sin mirar el teclado. En el secundario era el primero en terminar mis tareas de mecanografía y del dictado, bueno, ni hablar. Jamás necesité de una venda para no espiar. Me fascinaba escribir mirando la hoja y no las teclas. Luego vino la Lexicon 80 y ahí me sentí un verdadero periodista. Y lo pongo entre comillas porque en realidad era un juego, un apasionante intento de ponerme al frente de un periódico propio que jamás llegó a ser más que un par de hojas tipeadas en mimeógrafo, pero para mí significó un avance enorme. Ahora, lo que escribía era leído por otros. Por fin hizo su llegada triunfal la computadora, también conocida como ordenador,
y debo reconocer que ordenó mi vida. Hoy todo pasa por ella. Mi agenda, correo electrónico, mis archivos, contactos, páginas web, WhatsApp, bueno, en fin, todo. No concibo mi vida actual sin mi mágica maquinita electrónica. Son tantas ventajas en un solo tablero. Se trata de un aparato muy útil, por cierto. Una de las ventajas de los ordenadores, más apreciadas por las personas que se dedican a tareas creativas, es la posibilidad que brindan de rehacer la obra tantas veces como se desee y, por tanto, la posibilidad de probarla antes de darla por buena. Ilustradores, músicos y cineastas suelen hacer un uso extensivo de esta posibilidad. En relación a los escritores, el uso de la herramienta cortar y pegar de los procesadores de textos plantea una primera y curiosa reflexión alrededor de la digitalización y el oficio de poner palabras una detrás de otra. Humberto Eco confiesa en este sentido: cuando escribí El nombre de la rosa, apenas se usaban ordenadores. Ahora sí utilizo el ordenador para escribir y sobre todo me ayuda a la hora de reescribir. Sin embargo, este afán por corregir puede convertirse en una desmesura paranoica porque incita a la obsesión estilística. En El nombre de la rosa hice 2 o 3 correcciones sobre una misma página, pero en el caso de La isla del día de antes, he llegado a reescribir 15 veces una misma página. Pero aparte de herramienta con más o menos repercusiones sobre el oficio, el digital puede asociarse a la escritura de otras maneras. Por ejemplo, dando a la narración una dimensión interactiva donde el escrito se acompaña de un CD-ROM. El potencial del ordenador como medio para la narración reside en su condición de máquina con la que se dialoga, con la que se interactúa. Lo que es genuinamente digital es la intermediación del ordenador en la producción, exhibición de la obra. Narrar vía ordenador, entendido en el sentido de medium, quiere decir explicar una historia en forma interactiva, lo que implica que el espectador tiene la posibilidad, y la ejerce, si no el programa deja de ser interactivo, de intervenir en ella y en mayor o menor grado de modificarla. El reto fundamental de toda historia interactiva consiste en resolver adecuadamente el dilema interactivo, esto es, la necesidad del autor de controlar la historia y la libertad del interactor de variarla. En contraposición a la narrativa secuencial y lineal de toda la vida, la narrativa interactiva se conoce como no lineal o multilineal, ya que el interactor finalmente recibe la narración en forma lineal. Un aspecto particularmente problemático de una historia interactiva, con independencia de cómo está estructurada y presentada, proviene de la propia interacción y de las interrupciones que ésta comporta sobre la experiencia narrativa. Desde un punto de vista teórico, en narrativa se hace la distinción entre el mundo imaginario que conforma la historia, en términos especializados, el mundo de la diégesis, y el mundo real en el que se expone la historia, el mundo externo a la diégesis. Una narración tiene la virtud de separar radicalmente un mundo del otro, y cualquier confusión entre ambos es peligrosa narrativamente hablando. Rompe la magia del relato y acaba confundiendo la trama entera. Pues bien, una interacción implica precisamente una transgresión de esta clase. Constituye una interrupción en el discurso
que cortocircuita los dos universos de la narrativa. Desde la ortodoxia de la narrativa tradicional, la no linealidad no es, pues, aconsejable. Por eso algunos ven más futuro, no tanto en el hecho de dar al interactor la posibilidad de intervenir en la historia, sino en la forma con la que se desvela. En definitiva, en la posibilidad de cambiar la narrativa más que la narración. Este sería, pues, un modelo conservador de la narrativa interactiva. Como puede apreciarse, el mecanismo para escribir avanza y se perfecciona. Lo ideal sería que la palabra hiciera lo mismo en cuanto a recorrido, pero lamentablemente se está degradando paulatina e inexorablemente. Y ni qué hablar de los medios periodísticos. Allí sí que hay tela para cortar. En lo personal estoy complacido de poder contar con un medio que me respeta en la mayor o menor intelectualidad de mi trabajo, con las palabras, por supuesto, y en el que una de ellas, censura, no existe en lo absoluto. De este balance desprolijo en el que incluyo herramientas y consecuencias no puedo menos que establecer un hito. Pocas veces trabajé tan cómodo. Del mecanógrafo al ordenador. Todo un cambio. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.